Hola amigues, ¿cómo están? Yo soy Gabriel y nos encontramos en un nuevo episodio de Deredere Podcast en esta nueva temporada, supongo. Y conmigo se encuentra el Golden Kamuy Freud Chicken. ¿Qué ondita? ¿Cómo están? Muchas gracias, Gabriel, por estar de nueva cuenta conmigo en este bonito Deredere Podcast, que sí, ya es segunda temporada, digamos, ¿no? Supongo que los podemos contar, no sé, cada 8 hacer un corte y hacemos un especial en vivo o algo así, no tengo idea. Algo así podemos ir midiendo las temporadas, supongo. O no sé si va a ser por la temporada invernal o por el año, quién sabe. Ya veremos qué sucede. Habrá que decidirnos. Pues sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta de los episodios que hemos hecho y de las cosas que han pasado. Y pues hay que seguir a ver a dónde nos lleva esto. Hoy tenemos un tema pues bien incómodo otra vez. y me gusta pensar además que creo que esto lo estaba visualizando hace rato, cómo se van a ir relacionando unos temas con otros de los que vamos hablando. Nuestro tema del día de hoy es el estrés. ¿Qué estrés? ¿Qué cosas te estresan a ti, Freud Chicken? Qué estresante es todo. ¿Qué cosas me estresan a mí? Es pregunta complicada. Porque mucha gente tiene la impresión de que a mí no me estresa nada, de que soy una persona muy tranquila, ya sabes. Incluso hay quien opina, que me han dicho cosas muy chistosas, como que soy un remanso de paz y cosas así. Ok. Pero no, lo cierto es que me estresan muchas cosas. Pero si tuviera como que englobarlas, creo que la mayoría de las cosas que me estresan entran dentro del conjunto de lo que me hace sentir incertidumbre. O sea, es como muy amplio, pues, porque eso puede variar de día a día y de circunstancia en circunstancia, pero siempre la incertidumbre es uno de los grandes elementos que tienen en común cualquier cosa que me estrese. Por ejemplo, todo este año he vivido estresado porque, pues, hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Y así en general. ¿Y a ti qué te estresa? Ay, pues es muy complicado. Antes de contestarte qué me estresa, voy a hacer un apunte sobre las cosas que te dice la gente, porque yo esperaría además que una persona como tú, que parece que a varias personas les transmite como serenidad, paz y así, de hecho le molestara a alguna gente que no te estreses, o al menos que le dé la impresión que no te estresas. No sé si eso te lo han reclamado. Como, güey, sí. Nos está cargando la chingada y estamos acá todos al máximo y tú te vale madre, ¿no? Así como, ¿por qué no te estresas? Ni siquiera es por qué no resuelves las cosas, es por qué no te estresas, por qué no sufres, perro. Eso claro. Te lo tienen que haber dicho. Alguna vez me ha pasado, sí. Alguna vez me lo han dicho. Bueno, pues. Sí, fíjate que es curioso. Mi relación, supongo, con el estrés. Bueno, para empezar, ¿qué cosa es el estrés? ¿No? Es como tensión, digamos, con sentirse con tensión. Es algo que ha cambiado en los últimos años, supongo, sobre todo. Creo que tal vez no ha cambiado tanto como lo vivo, sino la conciencia que tengo del estrés y de las cosas que me estresan. Pienso que buena parte de mi adultez temprana y seguramente toda mi juventud, yo creo que la viví con mucho estrés, con mucha tensión, pero creo que mi forma de manejar la tensión era hacer más cosas, estar como que al tope de actividades y de adrenalina, por decirlo de alguna forma, porque es o era inusual que yo sintiera que algo me abrumaba al punto de que ya no podía, digamos que tuviera un breakdown, que me quebrara, que fuera como ya no puedo seguir y me voy a tirar a llorar y ya no hacer nada. No, sino que
yo seguía empujando y empujando, como que mi estrategia era no prestarle atención a cómo me sentía y seguir y obtener lo que tenía o que obtener o lograr lo que tenía que lograr a cualquier costo. Creo que eso es muy característico de, no sé, no pensé que fuera a decir esto, pero de la sociedad capitalista, de cómo hemos vivido en el imaginario de la cultura occidental, latinoamericana, de la gente que creció en los 80s, ¿no? Como la romantización del workaholic, le dicen incluso. Y apenas hoy estaba viendo, hoy que me relajé un rato, estaba comiendo avena, creo, frutas, y estaba viendo Pokémon. Me gusta Pokémon porque hay que prestar poca atención, puedes estar haciendo otras cosas y seguir viendo el episodio y no te pierdes de mucho, ¿no? Entonces es realmente muy, muy relajado, me gusta mucho en general la franquicia, me gusta que salgan los Pokémon, me gusta todo lo que pasa y cuentan cosas chistosas, entonces yo creo que yo siempre voy a ver Pokémon. Y sucede que Ash y sus amigos en Alola van con la enfermera Joy, que está enferma, y le dicen que pues debería irse a descansar. Y la enfermera Joy les dice, yo no me puedo enfermar, ni puedo dejar de estar aquí, nunca. O sea, yo tengo que estar aquí siempre. Y esa es una idea que yo creo que así como la enfermera Joy la aprendimos otras personas, o al menos yo creo que yo pensaba eso, y muchas veces se demandó eso de mí históricamente. Entonces, mi relación con el estrés ha cambiado. Tu pregunta era, que al mismo tiempo era mi pregunta, ¿qué cosas me estresaban? Yo creo que un mucho me acostumbré a tener muchas cosas encima. Probablemente es distinto de ti, que la incertidumbre tal vez no me estresa tanto, me incomoda, pero he tenido creo que he trabajado mucho en lidiar cómo vivir con la incertidumbre, porque eh, como persona que se ha dedicado al estudio de la lógica y varias otras cosas, tenemos la idea equivocada de que vamos a poder tener las variables o la información completa y que vamos a poder proceder deductivamente respecto a nuestros problemas, y eso no pasa pues prácticamente nunca. Vivimos en la incertidumbre y ha sido un proceso muy complicado para mí aceptar que las cosas son así, que nuestra vida es incertidumbre, que las relaciones con otras personas pues son inciertas, que va a haber muchas cosas que van a cambiar y que no sabemos. Ha sido un proceso muy complicado para mí. Entonces, ahorita que dijiste eso, me contenta mucho ver que aparentemente ya no es una aspiración mía. Pero sí me estresa sentir que hay cosas que en un canal muy parecido que me rebasan o que me superan. Sentir que hay cosas con las que tengo que cumplir y con las que tengo que cumplir y que de pronto no tengo el tiempo o los recursos, es algo que me puede abrumar. Tal vez, sobre todo en el punto en el que no está decidido si es algo que puedo hacer o no. Si pienso que es algo que tengo que hacer y creo que puedo hacer, y hay como que alguna exigencia de ese orden, pues entonces eso sí me va a estresar. Y fundamentalmente es eso, como cosas que no, en realidad no es tan diferente, pero es una configuración un poquito distinta de la respuesta, cosas que parezca que no podemos resolver. Eso me estresa mucho, creo. Sentirme rebasada, no está padre. Uy. De hecho, ya me estresó. Solo de pensarlo ya. Sí. Ya revive uno la experiencia de estrés, ¿no? Sí. Fíjate, mencionabas este asunto de la sociedad capitalista, y desde que decidimos que íbamos a hablar del estrés, estaba pensando en un libro que he estado leyendo paulatinamente, que se llama La sociedad del cansancio. Lo escribe este filósofo surcoreano que está muy de moda y que nunca me acuerdo cómo se llama. Byung algo más. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, él escribe este libro. Y yo lo compré precisamente porque me recomendaron mucho que leyera a este personaje.
No me gusta tanto, tengo que decir. No sé si es la traducción o qué, pero el estilo con el que escribe, bueno, muy probablemente tenga que ver con la traducción, pero no me gusta tanto. Lo siento un poco como inconexo de pronto. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que este hombre habla, y creo que ahí tiene algo de razón, que la sociedad actual, la sociedad posmoderna, digamos, este, es una sociedad de cansancio, ¿no? Es una sociedad de extrema positividad, que es como él lo pone, ¿no? O sea, estamos justamente en un rush de estar haciendo cosas constantemente, de estar siendo productivos, de no malgastar ni un minuto, de alcanzar ciertas metas, ciertas expectativas, estilos de vida, etcétera, 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 constantemente, ¿no? O sea, tan constantemente. Dice que la situación acaba no acaba por destruirnos así de manera explosiva, sino por destruirnos por cansancio, ¿no? Dice, la depresión, dice él, que es uno de los grandes males de nuestros tiempos, es una expresión de ese cansancio, ¿no? Un cansancio como crónico, que ya no nos da para más, pero que la sociedad de todas maneras nos obliga a seguir, y por eso un deprimido sigue trabajando, ¿no? Y sigue haciendo cosas hasta que un día no puede más y cae muerto en su oficina, como los japoneses que tienen hasta una palabra para ello, o se suicida y toda la cosa, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene un punto importante que va conectado con lo que decías. Sí, sí, es que hay varias cosas. Creo que sobre todo está una premisa que compramos o que aceptamos como verdadera y esa es una prescripción. No me acuerdo quién decía esto cuando estás argumentando, que por supuesto hay que tener mucho cuidado con cómo es el desarrollo de las inferencias en la argumentación, pero que el momento en realidad más peligroso es cuando empieza la argumentación, porque es cuando aceptas cuáles son las cláusulas a partir de las cuales vas a argumentar. Y cuando empezamos nuestra vida, aparentemente ya quedó por descontado que las cosas tienen que ser de una forma, que tenemos que vivir y trabajar y ser de ciertas formas específicas. Y, y además parece como muy remoto el escenario donde eso pueda ser cuestionable, donde te puedas salir de ese esquema de creencias. Y tiene que ver, sí, con lo que producimos, porque pues es la forma en la que sobrevivimos. Es mentira que si escoges pues no trabajar en, en un call center, no sé, 10 horas por un sueldo miserable, entonces pues prácticamente no tienes dónde vivir, ni qué comer, ni cómo hacer tu vida, y te dicen, pues no estás obligado. Pues sí, claro, estoy entre la opción de morirme de hambre en la calle o hacer eso, ¿verdad? Por supuesto, soy enteramente libre. No sé qué tan real es, eh, pero pero no solamente tiene que ver con eso, con las formas laborales de explotación, que si recuerdo bien, nos ha pasado tanto a ti como a mí, por una parte, y por otra, tiene que ver también con cómo debe ser la vida para la que estás trabajando. O sea, porque no solamente hay expectativas de que cumplas con esa productividad, también hay expectativas de qué vas a hacer ya que seas una persona productiva y correcta, ¿no? Hay como que más premisas presupuestas de cómo se supone que tiene que ser tu vida. Y es muy peligroso que nunca que suceda que vivamos nuestras vidas sin nunca detenernos a pensar si aceptamos esas premisas, si aceptamos que esas son las condiciones o si queremos otras. Eso es complicado. Eh, Ahora, específicamente hablando de la explotación que hemos vivido, yo me acuerdo, supongo que tendrá unos 10 años o no me acuerdo, una cosa así. En aquel tiempo, bueno, yo siempre he trabajado en mi vida adulta en CEU y si recuerdo bien, tú también trabajabas relativamente cerca, por eso podíamos vernos a veces para comer. Y en aquel entonces tenías un trabajo que tenía esas características, me parece, donde la gente se sentía muy cómoda, echándole como que más a la bolsa de trabajo, pues porque alguien lo iba a hacer, no porque lo fuera
a ser esa persona misma que aceptaba el trabajo. Creo que eso, algo de eso recuerdo que me platicabas en aquel tiempo. Y yo te decía algo parecido, que era como, pues mira, es que las personas piensan en la burocracia y desde el momento en el que yo soy la burocracia, dejé de ser una persona. Yo tengo que estar ahí, yo tengo que resolver, yo tengo que... Y ya, y es como... Era sobre todo muchas cosas que era como, vale, yo entiendo que al usuario le preocupe su integridad y el respeto que yo le tenga como persona, pero eso no existe en absoluto, ¿no? No hay la preocupación recíproca y pues aquí el tema es que no la tiene que haber, que es verdad que yo tenía que resolver todo eso por mi cuenta, ¿no? Entonces es complicado porque no solamente es cuál es la forma en la que tienes que producir, que es sin parar, sino qué tienes que hacer con eso que produjiste, cómo tienes que ser y cómo tienes que borrar entonces tu individualidad en función de esa productividad. Así de sencillo. Uy, qué drástico sonó, pero bueno, eso creo. No sé qué piensas. Es que además es eso, o sea, lo de borrar la individualidad, digamos, sí es una característica fundamental de este tipo de actividad frenética de pronto, ¿no? Precisamente creo yo que es porque no nos detenemos en realidad a pensar sobre su importancia o su significación. Fíjate qué bueno que me recordaste esta etapa de nuestras vidas en las que éramos mucho más jóvenes, evidentemente, y ocasionalmente nos veíamos para comer. Porque sí, me vino a la mente perfectamente los recuerdos de esa época. Fue un año en el que trabajé para una compañía una pequeña consultoría de recursos humanos. Yo trabajaba ahí porque pues era lo que había, ¿no? Fue como el trabajo que conseguí, no era mi trabajo deseado, ni mucho menos. Y lo hacía mientras me preparaba para dedicarme más formalmente a la psicoterapia, mientras estaba estudiando para el posgrado para este asunto, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo aceptas porque es lo que hay, porque es lo que te permite pagar las cuentas. Pero recuerdo muy claramente que no era que tanto que me molestara la cantidad de trabajo, que a veces era mucha, sino lo que al final de cuentas más me pesó pues en mi mente, digamos, en mi estado psíquico, era que mucho de ese trabajo era completamente sin significado, sin sentido. Ajá. Muchísimo de ese trabajo. O sea, porque, obviamente, pues la gente de ventas, que eso es lo que hace, vende y vende y vende fregaderas, y entre más efectivos sean ellos, pues mejor, por supuesto, ¿no? Pero eso significaba que me echaban más chamba a mí, lo cual era pesado y cansado, y etcétera. Pero llegaba el momento en el que yo trabajaba duro en lo que tuviéramos que entregar, y muchas veces, a medio camino yo me daba cuenta, es que esto que estamos haciendo no tiene ningún sentido. No va a impactar de ninguna forma, no va a cambiar absolutamente nada. Muchas veces forma parte de una burocracia empresarial que también existe, ¿no? Que tiene que llenar un checklist y decir, esto ya está cumplido, aunque no sirva absolutamente de nada, ¿no? Y dinero se va a gastar en ese proceso. Y obviamente yo llevé estas preocupaciones con mis superiores en ese momento, con la ingenuidad de la juventud, ustedes saben, ¿no? Y para que me dijeran, sí, pero pues lo vamos a hacer de todos modos. Sí, claro. Sí, yo creo que esa ingenuidad de la juventud, no sé exacta, creo que solamente se puede perder cuando vives una experiencia así, porque estamos hablando de tiempos muy parecidos, o sea, yo creo que aquellos años no eran los más bajos que recuerdo. Si estamos hablando de estrés, bueno, este es otro tema, como que yo tengo muy ubicado el que pienso que seguramente ya lo he mencionado en algún DRD podcast, o al menos te lo tengo que haber mencionado en algún otro momento. Pienso que el peor año de mi vida tiene que haber sido el 2006. Cuento con que no vaya yo a vivir un año peor que ese, pero y estos recuerdos de aquel tiempo pues son un poquito posteriores y son mejores, ¿no? O sea, sí vivíamos como que pues con varias exigencias, con situaciones que son propias, supongo, de ser todavía personas adultas jóvenes, como que
Es distinto cómo te percibe la gente y cómo te trata y qué cosas puedes lograr, ¿no? Creo que muy felizmente ahorita puedo decir que las cosas son diferentes. Pero en aquel entonces yo creo que compartía contigo la idea de, mira, estoy haciendo esto porque me permite hacer lo que me gusta, ¿no? Me permite, mal que bien, estar haciendo mi maestría, como ahí arrastrando las cosas, arrastrando la cobija, sacando las calificaciones como puedo. En algún momento voy a hacer mi tesis. Esto me permite estar aquí y además puedo dar mis clases, ¿no? Que es lo que más me gusta. Y dices, eso parece que lo compensa, ¿no? Y además, yo ingenuamente también pensaba que iba a poder hacer cosas importantes, como en la administración escolar. Dije, oye, es que aquí hay muchos procesos que se podrían hacer más efectivamente, más eficazmente, perdón, que podríamos hacer algo bueno, tanto por los estudiantes, como por la universidad, como por el medio ambiente. Yo recuerdo que ¿qué año habrá sido ese? El 2013, una cosa así, que eso fue ya un poco después tal vez de este tiempo. Logré como que el acabose porque en asociación con otras personas con quienes trabajé un tiempo, logramos desarrollar una plataforma electrónica que iba a resolver y hacer muchas cosas muy fácilmente, que iba a reducir que la gente estuviera dando vueltas y llevara papeles y un montón de cosas realmente padres que no son nada del otro mundo, ni no son nada de lo que, sobre todo eso es lo que yo les decía. O sea, ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Esto tendría que estar pasando desde finales de los 90s, o sea, como que no es nada demasiado extravagante. Y mis aspiraciones eran como, mira, esto va a ser bueno para la institución, para los usuarios, para las personas que trabajan aquí y hasta para el medio ambiente, porque me acuerdo que en aquel entonces yo sufría mucho pensando en los cocodrilos que fueron arrollados cuando esta cosa de que destruyeron los manglares en Quintana Roo, no sé si recuerdas. Y yo decía, es que tengo que hacer algo, o sea, tengo que hacer algo que cambie las cosas. Y para mí era como que un momento de plena felicidad donde dije, sí, estoy reduciendo el impacto ambiental, o sea, con esto estoy evitando que la gente haga muchas tonterías que causan contaminación y que de alguna forma estoy haciendo algo bueno, ¿no? Y estaba muy feliz en aquel entonces. Recuerdo que el día que logré que se firmaran los papeles y demás, incluso fui a buscar a mi mamá y a mi tía para invitarlas a cenar, porque estaba muy feliz y no tenía nadie más con quien celebrar y pues de todos modos las quiero mucho, ¿no? Entonces era como que ideal, pero y lo que me encontré después fue como que sí, ajá, tienes razón, todo funciona y está bien, pero no, lo vamos a seguir haciendo así. Y hay una razón muy importante en la burocracia universitaria al menos y en las demás burocracias, que es que cambiar la forma de trabajar a la que tú dices, suponiendo que tienes razón, implica que vamos a quitar de su lugar a un montón de personas y luego ¿qué las vamos a poner a hacer? Hay como 14 o 15 plazas, eso es una de las cosas que decía en aquel entonces que yo tenía pacto con el diablo, que sí es cierto, pero no es por eso que yo pueda hacer las cosas que hago, esa es capacidad mía, el pacto con el diablo es por otras razones. No, pero no se explicaban, por ejemplo, por qué yo podía hacer el trabajo de 10, 15 personas. Y yo, pues porque no es tan complicado, porque automatizo muchas cosas, porque simplifico y porque utilizo recursos que todo mundo puede utilizar. Entonces, eso a la forma de pensar, no quiero ir otra vez al tema de las generaciones, pero lo voy a hacer por economía, o sea, no lo tomen a mal. A la forma de pensar boomer y generación X es como que no. A ver, aquí tiene que haber escritorios, tiene que haber gente, tiene que alguien que contestar el teléfono. Dices tú, no, tiene que fluir la información y se tiene que resolver todo y demás. Y total que no se hizo. Y cuando no se hizo fue como, ¿sabes qué? Me rindo. Le dediqué años de mi vida a este proyecto y francamente no es como que me vaya a tirar a la depresión o algo así, pero pues yo no le voy a echar ganas, porque no tiene caso, porque lo que concluyes es las cosas no van a cambiar de abajo hacia arriba, no lo voy a lograr, tendría que involucrar a muchas personas y aunque fuéramos muchas personas, pues solo que hiciéramos una revolución burocrática o algo por el estilo, pero eso es muy difícil e improbable. Y las personas que pudieran querer trabajar de la forma que yo digo, más bien yo creo que ya están en el punto en el que yo estoy, que es, no se hace así, sino que en algún momento te cae el nombramiento donde tú puedes tomar las decisiones arbitrarias y entonces dices, mira, ahora se hace así.
Ojalá en el futuro, cuando, si sucede, yo esté en el cargo burocrático más elevado y esté la gente joven empujando con una buena idea, yo tenga la capacidad de escuchar y ver lo que tiene de buena su idea. Y si no, al menos el tacto de decirles, mira, no se puede por esto, ¿no? Como que creo que es una forma, no sé, medio que te gustaría saber eso, que no se va a poder. Y eso, toda esta historia de las burocracias y cómo no puedes cambiarlo, pues tiene mucho que ver con cómo vivir, porque también tiene que ver seguramente con las cosas a las que aspiras. Yo pienso que si no es algo de lo que aspiras, si no es algo que piensas que tienes que conseguir, si no es algo que de alguna forma sea parte de lo que entiendes como tu deber, entonces no te estresa. O sea, porque sí es cierto que te pueden decir tal y tal y tal cosas son tu responsabilidad o tu deber. Pero si tú no lo asumes como algo que de verdad es tu responsabilidad o tu deber o como algo que quieres resolver, pues difícilmente veo que eso te esté estresando. Sí, creo verme en circunstancias así, donde pienso como, mira, la gente cree que tal vez yo debo hacer esto, pero yo creo que se equivocan y entonces no me estreso. No sé si estoy en lo correcto con eso. Sí, no sé. Mucho del estrés tiene que ver de pronto con expectativas, entonces, si estoy entendiendo bien, ¿no? O sea, con las expectativas de lo que debemos lograr, hacer, producir, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, siempre lo llevo un poco como a lo social, porque al menos en mi observación, mucho de lo que nos rebasa en términos de estrés, casi siempre viene de esas cosas que son de fuera y que de pronto introyectamos nosotros como en una transformación como peculiar, ¿no? Es como decir, mira, yo espero que, por ejemplo, ¿no? La generación boomer anterior a nosotros podría decir, mira, yo invertí mucho dinero en tu educación y, y yo he hecho estas cosas con mi trabajo y con mi tiempo y etcétera, y entonces yo esperaría que a ti te fuera mejor en ese sentido, ¿no? Que a ti porque tú tienes más herramientas, porque tú tienes un montón de cosas, es algo que pasa, ¿no? Y dice uno, ok, va. Y empiezas a ver tu vida y empiezas a ver que las cosas a lo mejor no se te presentan tan sencillas o que no sé, algunas puertas se te cierran o yo qué sé, mil cosas que pueden suceder. Y eventualmente, en vez de hacer una evaluación justa y decir, bueno, las condiciones a lo mejor no son iguales, a lo mejor me equivoqué cuando tomé esta decisión o no, o yo qué sé, ¿no? Una traducción común es, no soy suficiente, ¿no? No puedo, ¿no? Definitivamente. Y en esa traducción que hacemos a lo interno ya se convierte en un asunto sumamente estresante, ¿no? A mi edad, mi papá ya estaba batallando con hijos adolescentes. Y yo no puedo con dos gatos, por ejemplo. O sea, a mí no me pasa, estoy poniendo un ejemplo como medio random, la verdad es que a mí no me importa mucho, pero sí sé que a mucha gente le importa. Sí. O sea, mucha gente le importa verse en comparación con generaciones anteriores y darse cuenta que no cumple con esas expectativas, que muchas veces ni siquiera son tan explícitas, nunca fueron así como de, sí, yo espero que tú tengas tal y tal cosa. No, o sea, no necesariamente fueron tan explícitas, pero que están ahí, que se introyectaron y que desde dentro hierven, ¿no? Desde dentro ya nada más te hacen ver tu refrigerador viejo y verlo con horror, ¿no? Por decir, no, hombre, o sea, yo debería tener esto, debería hacer aquello, debería. Y por ahí viene un poco, creo, también esa parte de las expectativas, no sé. O sea, pero es como contradictorio, porque el relato que cuentas tengo una buena idea que puede mejorar mucho esta cuestión, etcétera, y que te la aplastan, es como, esperamos mucho de ti, pero no eso. ¿Quién sabe? Mira, si vamos a esa experiencia en particular, creo que supongo que tiene que ver también con quién soy yo y cómo he sido históricamente, porque en la burocracia universitaria, bueno, en aquellos años, supongo en los años anteriores era un poco diferente de cómo soy ahora. Creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? Esta pinta como más ruda, metalera, contra el sistema.
Pero al mismo tiempo es extraño porque digamos que para el interior, para la gente de filosofía, soy como de la gente de lógica que es súper cuadrada y rígida, y para la gente del resto de la universidad, la gente de, digamos, la burócrata, pues no, soy como la rebeldía andando, entonces es muy raro. De pronto también tiene que ver con quiénes esperan cosas de ti y qué. O sea, porque ahí, por ejemplo, creo que he sido buena decepcionando a todo mundo. No sé, por ejemplo, me acuerdo que llegué como muy feliz de visitar a mi mamá y estaba ya muy preocupada porque no sabía en qué momento yo iba a encontrar como que mi camino, ¿no? Y yo así de, ¿pero qué quieres decir con eso? O sea, como, pues lo he logrado más o menos decentemente con mis estudios, he publicado cositas aquí y allá, doy clases en, pues para mí no significa tanto, ¿no? Pero la gente dice como que la universidad más importante de Iberoamérica, lo que tú quieras, y además no son una basura mi clase, hago cosas padres, creo yo. Pues ahí voy resolviendo mi vida, está bien, no sé qué se supone que tengo que hacer, pues es muy sencillo, dices bien como, no, no tienes hijos, casa, perro, te has divorciado, muchas cosas vergonzosas, ¿no? Entonces ahí como que el tema es, pues eso no me da vergüenza a mí, o sea, no sé, como que dices bien, de pronto hay ciertas creencias que asumes y que introyectas y que si no las dejas ir te pueden hacer mucho daño. Eh, y hay distintas personas que van a tener expectativas distintas de ti. Entonces, cuando pienso algo así, hay una página que me gusta mucho. Mira, aprovechando que estamos en esta maravilla de StreamYard, vamos a compartir la pantalla porque vale mucho la pena. Es una página que se llama ¿qué es lo que hacía David Bowie cuando tenía tu edad, no? O what did Bowie do? Entonces tú le dices qué edad tienes y te dice qué estaba haciendo David Bowie cuando tenía tu edad. Entonces cuando alguien te saca esa carta de yo ya tenía 3 terrenos y 5 hijos a tu edad, le dices, sí, pero ¿qué estabas haciendo a la edad de David Bowie? Y siempre hace cosas padrísimas, o sea, pon tú, mira, cuando yo ahorita tengo 38, según esto, y David Bowie estuvo en Wembley para Live Aid. Y así. ¿Qué edad tienes tú, Fred Chicken? ¿Tienes 39? 39. A ver, ¿qué está haciendo David Bowie? Entonces, el comparativo como que no. Oh, no manches, mira, fue cuando grabaron El Laberinto, fue El Rey Goblin. Entonces, como que realmente establecer un comparativo, dices, pues con respecto a quién, con David Bowie, con Alejandro Magno, o sea, no tiene mucho sentido. Creo que es peligroso comprar eso. Y Mi edad desafortunadamente, Alejandro Magno ya se había muerto, ¿no? ahí está, exactamente, eso es uno bueno. A nuestra edad ese güey ya se había muerto. A ver, nosotros, a qué edad se murió Alejandro Magno? Pues, No pobre, sé. ¿no? No Era sé, joven, sí, no me acuerdo, la verdad. pues sí, sería como que muy absurdo decir que ganamos porque seguimos con vida y el baboso murió, ¿no? No sé. Entonces, como que el comparativo no tiene mucho sentido, según me parece. Es como, pues, ¿bajo qué base axiológica? Ese es el tema. Y eso es complicado, porque esas expectativas que la gente pone sobre ti puede tener 2 consecuencias, que sea, bien dices, sentir que no eres suficiente, como si te comparas siempre con David Bowie, pues no vas a ser suficiente. Y eso es por una parte. Y por otra, sobre todo en la juventud, o quiero pensar que ese es el momento único en el que pasa, seguramente sigue pasando después, pero creo que uno muy crítico es cuando tomas ciertas decisiones que tienen que ver con cómo va a ser tu vida en lo posterior. Porque tomas decisiones de qué voy a estudiar, si algo, y qué voy a hacer con esos primeros años. Parece que la juventud es muy determinante. Yo a veces me preguntaba por qué hay tanto estrés respecto a la juventud, pero es que es cierto que de pronto, pues no que determine absolutamente qué va a pasar contigo el resto de tu vida, pero sí hay ciertos momentos que pueden marcar una pauta para qué va a ir sucediendo
después. Entonces, esas expectativas que la gente pone sobre nosotras como personas puede empezar mucho. Puede empezar primero con ese malestar de sentirse insuficiente para siempre o de que tomemos decisiones que afecten cuál va a ser el curso de nuestra vida en lo posterior. Sobre todo porque tal vez son cosas con las que parece que ya no nos podemos reconciliar después. Como que dices, bueno, yo debí entrar a estudiar, no sé, teatro hace 15 años y no lo hice. Bueno, pero lo puedes hacer ahorita, sí, pero ahorita ya para qué, ¿no? Y cada año va a ser peor, ese es mi punto. El año que no entraste fue malo, pero el año, cuando ya eran 2 años, fue el doble de malo. Y cada vez fue peor. Entonces nunca puedes realmente reconciliarte con esa decisión errónea o con lo que sea que de pronto tuviste que decidir o la forma en la que tuviste que actuar. Y creo por eso que se vuelve muy importante que pues que tomemos decisiones de como que encontrando el equilibrio entre lo que estamos en facultades de decidir, que tiene que ver con procurar nuestro bienestar y con sentirnos bien, porque pues, no sé, sobre todo si estoy pensando en la juventud, tiene que ver con aspectos laborales y de estudios, y nos puede pesar mucho después, no buscar nuestro propio bienestar o no buscar sentirnos felices con lo que estamos haciendo. Creo que va por ahí, no sé si eso fue muy claro. Sí, bueno, a mí me parece claro. Porque al final de cuentas esto nos lleva, creo yo, a hablar un poquito como de qué hacemos con el estrés, ¿no? O sea, muchas veces, insisto, ¿no? Como estos estresores vienen de fuera. O sea, en esta época, en este momento de nuestra historia y de nuestras sociedades, muchísima gente consume demasiado tiempo en el trabajo, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente que te dice es que estoy muy estresado, casi siempre va a ser por una combinación de varias cosas que tiene que ver con el trabajo, con la familia y con series de expectativas, ¿no? Ya en una edad como la nuestra, que ya es pues sí, ya es mediana edad, ¿no? Ya podemos decir eso. Yo creo que sí, ya estamos en la mediana edad. Yo creo que sí, ya la mediana edad. Bueno, pues ya como en la mediana edad, a lo mejor en nuestro caso exactamente, porque en ese sentido hemos sido un poquito como pues distintos, hemos sido pues, sí distintas personas. Muchas personas pues sí tienen como ya una cosa muy construida alrededor de las expectativas como relativamente normales. No que eso esté mal, en realidad, está chingón. Pero ya tenemos un asunto como de, mira, pues es que tengo que trabajar. Y en el trabajo tengo que destacar, crecer, llegar a buenos niveles, ¿no? O ser emprendedor, o yo qué sé, ¿no? Pero también tengo una familia, y en mi familia tengo un hijo o dos, o no sé qué, ¿no? A los cuales hay que proveer. Una expectativa muy común de la clase media es, tengo que proveer por lo menos lo mismo que me dieron a mí mis padres, ¿no? Y bueno, pues eso ya tiene ciertas implicaciones, ¿no? Obviamente. Y además, pues tengo que ser una persona que funcione bien en pareja, ¿no? Y etcétera. Y, no, bueno, pues ese sí ya es otro cantar, ¿no? Porque, o sea, ya no solo tienes que ser un padre o una madre de familia, también tienes que ser una pareja. Y como pareja hay ciertas cosas que tienes que tienes que cumplir, ¿no? Que el romanticismo no se muera, mantener un desempeño sexual más o menos aceptable, yo qué sé, una gran infinidad de cosas. Y cuando se suma todo eso, uno dice, bueno, ¿a qué hora? O sea, ¿con qué tiempo, no? ¿A qué hora hago mi mayor esfuerzo para que los higher-ups me tomen en cuenta y me conviertan en gerente sin descuidar la relación cercana, significativa que tengo que tener con mi hijo de 5 años, a quien su mayor preocupación es Peppa Pig o yo qué sé, sin descuidar al mismo tiempo mi relación con mi pareja, que tiene intereses propios y preocupaciones propias de las cuales yo también tengo que enterarme y estar interesado en, etcétera, y sin descuidar el pago de los impuestos. No. Creo que es demasiado.
Creo que es demasiado para mucha gente. No, y además es considerado, ahorita estos tiempos han variado mucho en ese sentido y han creado nuevos estresores, o sea, el home office que mucha gente tiene, etcétera, ha creado nuevos problemas y resuelto otros. Por ejemplo, en las grandes ciudades un gran estresor que también es muy común, que yo escucho muy comúnmente, es pues el tiempo, básicamente, ¿no? O sea, porque tengo que hacer todo eso y además tengo que considerar que me voy a pasar en el tráfico de la ciudad por lo menos 3 horas diarias. 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso, por lo menos. Pueden ser más, pueden ser 4, pueden ser 4 y media. Y es como, claro, o sea, y luego se preguntan por qué uno no rinde en una o en otra cosa, ¿no? O sea, creo que el límite de la humanidad el límite de lo humano es importante, pues. Y eso se olvida cuando hablamos de productividad. Sí, es productividad y dices bien, o sea, como que hay una complejidad de rubros en los que tienes que cumplir. Y gracias. Mira, eso es signo de eso. ¿Te acuerdas que te dije hace algunos meses que era un problema para mí que nunca sabía qué hora era? Ya tenía más o menos éxito sabiendo qué día era, pero qué hora era nunca era como madres. Entonces tenía que, por eso suena cada hora esta Siri diciéndome qué hora es, porque si no, no tengo idea. Y es grave no saber qué hora es grave no saber qué día es porque tienes muchas cosas con las que debes cumplir. De pronto tal vez hay un espacio en el que podemos hablar de algo afortunado que me pasa apenas, que eso lo tengo que mencionar tal vez en este punto, que es que aparentemente en este momento de mi vida puedo escoger qué cosas me van a estresar. Entonces, escojo qué cosas hago, con qué cosas me comprometo. Un tanto, algunas puedo y otras no, ¿verdad? Pero sí, mira, ahorita que estoy viendo ahí mi pizarrón que está lleno de cosas que hacer, todas esas son cosas padres, para mí al menos, ¿no? O sea, ahí dice que tengo que preparar el curso de abril, dice que tengo que hacer un informe ahorita que terminemos de la grabación. Bueno, eso no está padre, pero se hace ya. Tengo que preparar algo para el 14 de febrero, ahí dice de una charla de lógica y ética. De pronto, escoger qué cosas me abruman o me estresan respecto a pensar, mira, no hay alternativa, tienes que ser, esta idea horrible, tienes que ser jefe de familia, ¿no? O jefa de familia. Alguien tiene que estar a cargo y tienes que tener todos estos canales en los que cumples y lo haces bien y que de pronto la gente no piensa que es nada, que eso te había platicado en alguno de estos episodios, ¿no? Como me lo preguntaba mi sobrina Inés, así como, bueno, pero ¿dónde está tu esposa o tu esposo o alguien? O sea, ¿cómo es que nada más vives con los gatos? Eso no tiene sentido. Tienes que hacer todos estos roles. Padre, madre, trabajador, empleado del mes, contribuyente, emprendedor y tienes que hacerlo bien. Y lo curioso es como, bueno, pero ¿quién escoge hacer todas esas cosas y por qué? Y sí hay quienes lo hacen, a mí me sorprende muchísimo, así como que admiro inmensamente a mis colegas que son mamás y que también están haciendo sus cosas en la academia, que son docentes, y es como, ¿en qué momento? O sea, dices muy bien, yo nada más estoy al pendiente de los gatos y ya subí de mí y eso es como que suficiente. Es muy complicado. Y entonces, de pronto hay un lujo ahí importante que es poder escoger cuáles son las cosas que quieres que te estresen, las cosas que quieres hacer. Y tiene que ver con también escoger entonces trabajar medio que para lo que te gusta o lo que te hace feliz. Yo creo que eso es muy importante que hay que mencionárselo a la gente, sobre todo a la gente joven, supongo. La otra tal vez ya está echada su suerte, tal vez en algún punto, tal vez no, tal vez siempre estás a tiempo de hacer lo que te gusta, no sé. Pero sí es importante ver eso, ¿no? Como que escoger qué es en lo que te vas a afanar es algo importante. Y otra cosa que
Otra cosa que pasa que me parece importante destacar, justo hablando del peor año de mi vida, por supuesto, es un año en el que vivía con mucho estrés. ¿Cómo se siente el estrés? Y pienso en ese momento e inmediatamente pienso en aquellos tiempos, inmediatamente me empieza a dar mucha comezón acá atrás de atrás de las orejas, y me da comezón en el cuello y en la espalda. Y te voy a decir exactamente de qué me acuerdo. Me acuerdo mucho de unas jornadas tremendas donde tenía un montón de cosas yo que hacer, de documentos y de tal y cual, y era como mucho tiempo trabajar. Y cuando terminaba de trabajar era como ya ir a casa y era como, no quiero ir a mi casa. No quería ir a mi casa en aquel momento. Me parecía más padre quedarme trabajando y resolviendo cosas que ir a enfrentarme a unos problemas domésticos que no me hacían feliz. Y que pues decir que claramente eso no fue lo que yo escogí, tener problemas, pero pues que venían como consecuencia de varias cosas que estaba yo viviendo, y que era muy estresante. Solamente mencionar esos recuerdos me hacen sentir como mucho calor, por ejemplo, como no manches, horrible. Y, y también recuerdo la abrumadora responsabilidad. Era espantoso porque en aquel entonces también ciertos errores que yo pudiera cometer costaban muy caro. O sea, un error mío podía costar varios millones de pesos, y eso era algo que estaba como que muy encima de mí, y yo era como, no inventen, o sea, por supuesto, también en aquel entonces, y es a lo que voy, ¿y cómo lidias con eso? Y pues la respuesta que en aquel entonces yo tenía era, pues el alcohol. ¿De qué otra forma? En aquel entonces yo tomaba muchísimo. Era como, en aquel entonces hasta fumaba. Recuerdo que estaba trabajando y era de estas personas que están fumando mientras trabajan. Se supone que no fumes en los edificios gubernamentales, pero yo tenía un cenicero que hice en una tesis. Era una tesis así de estas gordotas de humanidades, no pon tú de 1000 páginas o de 400. Entonces la abrí y cabe en las hojas un hueco cuadrado, de modo que estaba así cerrado, todo normal, y cuando lo abría pues era un cenicero y ya podía yo fumar tranquilamente. Entonces era como buscas formas de evasión, las que sean, y sí, en aquel entonces el alcohol fue un tema para mí, y para muchas personas, o sea, porque dices, tiene que haber una salida para todo eso, y es complicado, porque entonces es como, ¿cómo lidias con tanto estrés? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿En qué momento puedes llegar a tener como le dicen, un breakdown? Y hay signos que no atiendes del estrés. Por ejemplo, esto que te decía de la sensación de comezón tiene mucho que ver con una de esas noches que recuerdo muy bien de muchísimo estrés, donde yo pensaba que ya por mi culpa entonces mucha gente no iba a poder estudiar, completar sus estudios, y se iba a perder mucho dinero y demás. Y hasta ahora me doy cuenta de que yo vivía en una situación, bueno, hasta ahora no, hasta tiempo después, era como, bueno, yo vivía en una situación de explotación horrible, donde yo tenía un grado altísimo de responsabilidad y muy pocos recursos. Entonces era como, en algún punto me di cuenta de eso, fue como, mira, o cambiamos la ecuación o váyanse al diablo, yo no tengo por qué hacer esto. Pero otra vez, cuando eres joven y la inexperiencia, pues bueno, como sea. Total que todo salió, pero recuerdo una de esas noches en la que todo salió mal, y y pues nada, fue como muy cinemático el momento, porque creo que me corrieron de la facultad como a las 11 de la noche, casi medianoche, y creo que ya no podía encontrar transporte para irme a mi casa, porque además no vivía en el sur, vivía en Naucalpan, entonces era un viajezote. No, entonces no tenía como muchas alternativas. Llovía a cántaros, yo no tenía ni con qué abrigarme. Me acuerdo que estaba caminando, creo que me eché a correr en las islas, pero no porque no me quisiera mojar, era porque de alguna forma quería escapar de todo lo que estaba pasando. Y creo que en ese momento pude llorar de todo lo que estaba pasando, como que no tenía que darle una salida a eso. Creo que pude gritar y llorar como, bueno, ¿qué va a pasar? Hablé con mi cuñada, que en paz descanse en aquel entonces. Recuerdo que ella me dijo como, te tienes que calmar, o sea, lo vas a resolver todo vas a estar bien. Obvio no llegué gritando y llorando a su casa, ya me había calmado un poco, pero recuerdo que me dijo, métete a bañar, o sea, descansa un rato y resuelve lo que tenga que resolver. Ese fue un momento de mucho confort
encontrar como que un lugar al que podías llegar como que salvo era muy importante. Y recuerdo que cuando me metí a bañar descubrí que tenía un sarpullido en el cuerpo, en distintas partes, y era como, no manches, o sea, toda esta tensión se está haciendo, como dicen, somatizando, ¿no? Y creo que en algún momento era como, no puedo seguir ignorándolo, le tengo que hacer caso. Y ahora, pues te hablaba de esto apenas que hablamos en la semana. Es como, tuve alguno de estos días donde también todo sale mal, o sea, como horrible, varias cosas espantosas que pasaron el día de la lógica, supongo que después lo cuento a detalle. Pero lo primero que observé de distinto, de muy distinto de la versión actual de mí con respecto a la versión 2006, la versión juvenil, es que podía observar que me sentía incómoda, que me sentía cansada, que me sentía que las cosas que habían sucedido me habían afectado. Y antes no. Antes seguramente yo pensaba como, puedo ignorar esto, tengo que seguir adelante, es seguir empujando, seguir siempre en el mismo canal, continuar no importa qué y no detenerte a nada, ni siquiera a ver cómo te sientes. Y creo que eso es diferente. Ahora observo que tengo muchos privilegios. Uno de esos es escoger qué me estresa y otro es poderme detener a ver que algo me está incomodando, que algo me estresa. Creo que no todas las personas tienen ese privilegio, como lo acabo de describir. Y cómo lidias entonces con el breakdown, ¿no? Que es como, pues te sales a correr en la lluvia gritando y llorando. O en este caso, creo que pues estaba hablando contigo, ¿te acuerdas que te dije que estaba tratando de ver ¿qué estaba viendo yo? Amor de Gata, ¿no? Y dices, mira, voy a tratar de ver algo como que esté así kawaii, relajarme. No estaba funcionando muy bien, porque realmente lo que estaba tratando de hacer yo era dormirme a fuerzas, como para descansar de todo lo que había padecido, pero no iba a funcionar. Entonces me puse a escuchar a David Bowie y me tiré en el piso a hacer como que yoga. Y es como que tengo que estar en paz. Y esa búsqueda por estar en paz, por sentirte bien, es algo que creo que las menos de las veces, las menos de las personas tenemos oportunidad. Perdón que fuera eso tan largo, pero creo que tenía que explicar por qué existía ese contraste. No sé si lo expliqué bien. Sí. Bueno, me parece muy claro. Y sí, creo que tiene a final de cuentas muchísimo que ver con esta situación en términos generales, ¿no? Tener una salida, tener vías de salida para todo esto. O sea, yo creo que esto es una constante, ¿sabes? O sea, ¿cómo decirlo? No se me ocurre muy bien así, la verdad, cómo decirlo. Porque, o sea, el estrés es algo que vivimos todos, que sufrimos todos de alguna manera, ¿no? Y tener cómo lidiar con ese estrés de manera saludable, vamos a decirlo, sí es un privilegio. Y es horrible decirlo, pues es horrible decirlo así. Porque, o sea, en teoría, un privilegio tendría que ser algo que pues uno tiene, que no es obligatorio, que no es a fuerzas, que uno tiene porque le da la gana, ¿no? Y porque se lo puede permitir, como yo tener un librero lleno de mangas ahí atrás, ¿no? Cool, eso está chido, ¿no? Te gustan los mangas, puedes tener un librero de mangas. No lo necesitas para vivir, ¿no? No lo necesitas para... Pero tener un elemento o tener algo para resolver o para trabajar con el estrés no debería ser un privilegio. Debería ser algo a lo que todos deberíamos tener acceso de alguna u otra manera. Y no estoy refiriéndome simplemente a acceso a psicoterapia, ni mucho menos, no a todo el mundo le funciona o no a todo el mundo le funciona igual, sino el derecho de buscar y encontrar y tener el tiempo para invertir en ese tipo como de autocuidado que muy poca gente tiene. Independientemente de que se den cuenta o no de que lo necesitan. O sea, hay mucha gente que no tiene ni siquiera el tiempo de darse cuenta que lo necesita. Hasta que, como te digo, un día nomás caen muertos por ahí o lo que sea, ¿no? Y listo, ¿no? Y eso no está bien. O sea, tú ahora, por ejemplo, señalas bien, has tenido ese privilegio, ¿no? De
de darte cuenta e incluso hasta de escoger, ¿no? Como dices, ¿por qué cosas me voy a estresar? ¿No? Hay quien no puede escoger, obviamente, ¿no? Muchísima gente no puede escoger. Pero bueno, independientemente, pues, such is life, así es la vida a veces, eh, no hay manera de atajar esta circunstancia simplemente porque no hay tiempo, ¿no? O sea, justo la lógica de estas ciudades, de nuestros trabajos, de todas esas cosas, nos dejan sin tiempo para absolutamente cualquier cosa. Ni para perseguir hobbies, ni para, no sé, encontrar ejercicio físico o alguna actividad extra laboral, extracurricular, digamos, para cultivar alguna cosa de esas que no requieran esa sensación de productividad constante. Porque para mí eso es importante. Salirte un poco como de la lógica de la productividad, sí se vuelve como importante, como una manera importante de enfrentar el estrés, ¿no? Ahí, por ejemplo, me gustaba mucho un ejemplo que viene de las tiras de Mafalda de Quino, que recientemente falleció, ¿no? Que recuerdo que una característica que no aparecía tanto, pero que era interesante y significativa del papá de Mafalda, es que tenía un hobby, que era cultivar plantas, o sea, cuidar plantas, pues, ¿no? Cuidar plantas. Tenía en su casa un montón de macetas, ¿no? Y su actividad como lúdica favorita era dedicar tiempo a cuidar sus plantas, ¿no? A atenderlas, ¿no? Una cosa que es enteramente improductiva desde ese punto de vista, o sea, no sirve absolutamente de nada, no iba a abrir un negocio de vender plantas, no iba a dedicarse a poner una granja, absolutamente nada, simplemente cuidar plantas porque está chido, porque me gustan las plantas, porque me hacen sentir bien. Pero creo que ese es un lujo que ya se ha ido perdiendo también entre más avanzamos en este siglo XXI, ¿no? Pero ojo, que no es porque tengamos que trabajar más. O sea, porque tú lo has visto en tu actividad laboral, burocrática, muchas cosas se podrían mejorar, pero no se mejoran porque no existe la voluntad para hacerlo. Y lo mismo pasa en los lugares privados, en los sitios privados, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar presente, hay que hacer más. ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer más? ¿Quién sabe? No cuestiones. Solo hay que hacer más. Ajá. Sí, sí, de pronto lo que queda como de duda es, pues otra vez, ¿en qué momento aprendimos eso y por qué lo creemos con tanta fuerza, ¿no? Esa es una. Y la otra es, si pensamos que eso no es cierto, entonces, ¿qué otra cosa tendríamos que aprender? ¿Cuál es la vía? Si existe, dices bien, ¿no? A lo mejor no todo el mundo va a ir a psicoterapia porque no, a lo mejor no todas las personas les puede funcionar igual, pero sí parece que tendría que haber alguna forma de, no sé si este término es correcto o esto que voy a decir tiene sentido, una disciplina emocional de algún tipo que tenga que ver con tu propio cuidado. ¿Y por qué me refiero a tu propio cuidado emocional? Porque tiene que ver con cómo te sientes con lo que estás haciendo. Sí. Porque sí, si de pronto tú dices, he alcanzado a cumplir todas las expectativas que de pronto tal o cual persona tienen de mí, pero no me siento feliz, pues tal vez no va a largo plazo a ser algo tan padre. No va a funcionar para ti. Y pienso que esa historia, bueno, este escenario que acabo de describir no ha de ser tan inusual, donde las personas viven para las expectativas que se han cernido sobre ellas y que esto tiene un costo elevado de infelicidad o malestar, o tal vez de estrés incluso, de estar cubriendo expectativas ajenas. Eso es una cosa. Entonces, ahí está el tema de si esa disciplina emocional tiene que ver con una forma de autoconocimiento, de qué me gusta y qué no, qué quiero hacer y qué no, o tal vez no puedo cambiar mi situación, pero al menos puedo sentirme mejor con cómo estoy. Mm. Y eso también tiene que ver entonces con un cuidado emocional y un autoconocimiento de decir, mira,
qué padre que Gabriel tiene su vida como pequeña burguesa y puede escoger entonces qué cosas le estresan y cuáles no, y puede además lidiar bien con el estrés, pero yo no puedo. Yo no puedo escoger eso, yo tengo cosas que no puedo cambiar. Bueno, de todos modos tiene que ver con cómo te sientes y con cómo puedes lidiar con eso. Y eso no sé qué sería, o sea, en serio tal cual no sé qué sería. No sé si la respuesta inmediata es como el papá de Mafalda, pues consíguete un hobby y eso a lo mejor te va a resolver tu estrés. Creo que es una parte, pero no creo que sea todo. Ay, no sé qué decir, ¿eh? O sea, creo que esto sí te lo preguntaría tal cual. ¿Crees que existe algo que le podríamos decir, que podría decirnos alguien a nosotros? Porque bueno, eso tú sí me lo dijiste a mí hace mucho tiempo, como güey, pues ve a terapia, como que, o sea, es más, hasta me recomendaste con quién y todo, y pues ya tengo muchos años yendo y ya ha tenido sus cosas padres, muy buenas. Pero recuerdo que muy desde el principio también te dije eso, como a mí me parece que no todas las personas tendrían la aptitud para este proceso por varias razones que a lo mejor discutiríamos en otro momento, pero si no todas las personas pueden hacerlo así, entonces ¿cómo? ¿Es con hobbies? ¿Es la religión? ¿Qué es? No sé. ¿Cómo logra la Pues gente autoconocimiento? hay muchas maneras, o sea, sí, obviamente la psicoterapia es una, ¿no? Pero sí hay muchas maneras de lograr autoconocimiento y sí creo que es una de las partes esenciales, digamos, como para este proceso. De hecho, me hacías pensar en algo hace un rato que decías esto, por ejemplo, de hacer algo, de hacer las cosas pues, que te satisfacen, ¿no? De trabajar en algo que te satisface, y etcétera. Que es un privilegio también. O sea, no todo el mundo tiene la fortuna de que su trabajo le guste o le apasione o pueda sentir como que algo de sí mismo está en ese trabajo y queda chido, ¿no? Y etcétera, y sentirse orgulloso de él. Mucha gente no tiene eso. Pero sufre precisamente porque no lo tiene. Ajá. Porque pues estoy en un trabajo mediocre que no me gusta, al que tengo que dedicarle 10 horas diarias o las que sean, que 10 horas es demasiado, pero bueno. Sí. Y muchas veces lo que por donde yo he tratado como de influir, ha sido como señalando un poco como el trabajo, o sea, la función del trabajo al final de cuentas es poner pan en la mesa y un techo sobre tu cabeza. Ajá. Es su función principal. Ajá. O sea, si cumple eso tu trabajo, ya tenemos un punto de donde avanzar. O sea, ya tenemos, sí, porque si no cumple eso, o sea, necesitamos buscar otro trabajo para empezar. ¿No? O sea, porque muchos de tus estresores vienen del trabajo y de todo lo que no cubre. ¿No? Sí, está muy fea esa situación. O sea, está de la verga, estamos de acuerdo, por ponerlo en eso. Y hay mucha gente que no puede salir de ese círculo, entonces, bueno, entonces sí, ya estás en el alcohol, las drogas, la violencia, Oye, estás hablando del año 2006, ¿ves? Sí. No, bueno. O sea, ¿estás de acuerdo que pues cuando tu trabajo no cumple esa función básica que debería cumplir, ¿no? Te genera muchos más estreses adicionales. O por lo menos contribuye a que esos estreses adicionales se vuelvan un caos completo. ¿No? Pero bueno, vamos a decir, ok, yo tengo un trabajo que sí cumple mis expectativas económicas, solo no me gusta. ¿No? Ok, está bien, no te tiene que gustar. Pero entonces tienes que buscar que sí te guste, tienes que buscar darle significado, encontrar significado en otro lugar. No estés buscándolo ahí si ya sabes que no te lo va a dar, ¿no? O sea, es perder tiempo, ¿no? Hay que buscarlo en otro lugar, que sí puede ser un hobby, pero también pueden ser otras cosas, también pueden ser así como, ay, mira, no sé, o sea, a mí me encanta estar con mis sobrinos, ¿no? Bueno, pues cultiva una relación con ellos, ¿no? Eso puede ser una actividad, eso puede ser algo a lo cual dedicarle tu energía. No, pues es que siempre me ha gustado leer, pero nunca he tenido el tiempo, pues éntrale, aunque sea de a poquito, ya sabes, así, yo qué sé. O sea, me gustan los videojuegos, hay gente que se siente muy culpable de que los videojuegos sean como su hobby. ¿Cuál es el problema? Así como, o sea,
Es que yo debería estar aprendiendo alemán. ¡No! O sea, ¿te gusta el alemán? ¿Quieres ir a vivir a Alemania? ¿Tu trabajo implica aprender alemán? No, 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 nada más es porque deberías. No, no deberías nada. O sea, si quieres dedicarte a sentir que eres director técnico en el FIFA, adelante. Ya. A ver, si te estoy entendiendo, lo que estás diciendo es, mira, no ha de ser tan complicado que las personas se den cuenta de qué cosas les hacen felices o que nos demos cuenta de qué nos hace felices. Y a veces reconocer que algo nos hace felices puede implicar lidiar con las expectativas que otras personas o que la sociedad han cernido sobre nosotras o sobre nosotros como personas. Y, y parece algo valiente que hacer en algunos escenarios, decir, pero ¿qué van a decir de mí si soy alguien respetable y ando jugando FIFA? ¿O qué van a decir de mí si soy tal y cual cosa? Y pues yo lo que quiero es aprender a bailar como aprender a montar un show de cabaret. Pues es que, ¿qué van a decir? Pues que digan lo que quieran, ¿no? Si eso te hace feliz, pues hazlo. Y tal vez entonces se regresaría la premisa esta de que no hay tiempo, porque entonces la idea es, no hay tiempo y por lo tanto hay que estresarse mucho para hacer lo que se supone que tienes que hacer. Y creo que va al revés, es no, justo porque no hay tiempo, porque vamos a vivir como que pues por mucho 80 años, que son un parpadeo, que sobre todo yo creo que a nuestra edad no te inquieta lo rápido que pasan los años, así como que no manches, ahorita ya es 2021 y pues en nada va a ser el 2022 y fíjate, en muy poco tiempo, en unos pocos meses, por ejemplo, ya va a ser el primer aniversario de Dere Dere Podcast. Cuando veíamos eso venir, varias otras cosas, dices, no, pues es al revés. Justo porque no hay tiempo, dedícate a hacer las cosas que te hacen feliz. Creo que va por ahí. Sí. Ok. Pero sí es algo que tiene que caber en la conciencia de muchísima gente, porque al final de cuentas, si estamos atrapados en este gran problema, es un poco como porque como sociedad lo hemos ido permitiendo. Y hemos ido comprando todos, unos más, otros menos, ese argumento de la, pues sí, bueno, esa premisa de la productividad, ¿no? Si no eres productivo, no estás haciéndolo bien, ¿no? Sí, si no eres productivo y si no cumples con la norma de Exacto. Lo que ha creído la gente que es ser exitoso o exitosa. Exacto. Y no, yo no creo que tenga nada que ver. O sea, si el trabajo cumple su función de que tengas pan en la mesa y techo sobre tu cabeza, a partir de ahí podemos hacer cosas. Sí. Sí, supongo que hay que poner unos disclaimers. Eso no cubre, a mí me hace feliz pegarle a mi esposa, por lo tanto, dijo Fried Chicken que hiciera eso que me hace feliz. No. A mí me hace feliz meterme a los departamentos de los vecinos y sustraer sus propiedades. No, eso no. Las cosas que te hagan feliz y no dañen a las demás personas, tal vez. Y que en realidad puedes prescindir mucho de la opinión de las demás personas al momento de decidir qué cosa te hace feliz. Que entonces el ritmo de la sociedad contemporánea no se apodere de todo tu tiempo y que no cancele tu individualidad. Creo que entonces son esas dos las cuestiones clave. Sí, creo que sí, básicamente. Qué bonito disclaimer, ¿no? Es que me mama pegarle a mi esposa. Búscate un Fight Club o un Costal o yo qué sé. ¿Te has fijado que la gente siempre está hablando de que se van a armar los golpes y nunca se arman? Es como, güey, ya. En fin, si les gusta pelearse, ármense un Fight Club. Sí. Eso es lo que... de gastos médicos para empezar. Exactamente. En este momento, yo creo que ya no lo haría. Creo que ya le invierto mucho a la producción de mi imagen como para estarme metiendo en un Fight Club, pero en otro momento sí lo hice y lo disfruté mucho. No era tal como un Fight Club, no, sino que yo entrenaba kickboxing y en
secuencia, pues íbamos a torneos y cosas que era como un Fight Club, era muy padre. Ya no lo haría porque ahora supongo que me costaría mucho más recuperarme de los golpes y las lesiones y como te decía, como que pues no, creo que hay un momento para todo y tal vez es eso también, esa es la última parte supongo que si estamos dando algunas prescripciones para la vida en este programa, que nunca vimos venir eso, es como, pues aprovecha el tiempo que tienes porque no es mucho, justamente, dedícate a lo que te gusta y hazlo pronto porque tal vez después no haya oportunidad. Creo que eso es algo bonito que pensar. No dejes ir la oportunidad de estar haciendo ya lo que quieres hacer. Así Creo que es. sí. Y es algo que además no tiene que estar sujeto a este asunto de la productividad, ya sabes. Uh-huh. O sea, si quieres aprender un idioma, por ejemplo, ¿no? Si vas despacio no hay pedo. Si lo estás haciendo por gusto no hay pedo que vayas despacio. Sí, creo que tienes razón. Genial. Ok, pues no sé si tienes otra cosa que agregar, Fruit Chicken. Creo que yo ya vacié mi lista de pensamientos aquí. Sí, creo que yo también. Okay. Mira, qué bueno que no hubo tanta ventilación de episodios bochornosos del estrés. Hubo solo la indispensable en esta ocasión. Pero quizá en otro momento haya salida de, no sé. Mira, te digo que sí tengo un poco de estrés. Ahorita van a ser las 8. Tengo que mandar ciertas cosas antes de la medianoche, pero lo tengo todo bajo control. Así como dicen, mi mente sabe que todo está en su lugar y ahorita lo mando. Y justamente prefiero hacer esto que me gusta mucho, que es grabar el Dere Podcast con Fruit Chicken y así. ¡Qué felicidad! Ok, bueno, pues si no hay nada más que agregar, entonces creo que con eso terminamos este episodio de Dere Podcast respecto al estrés. Muchísimas gracias, como siempre, Fruit Chicken, te lo agradezco mucho. Seguramente quieres decirle a la gente de tus redes sociales, y aquí yo te invitaría además a que los invites a lo que yo ya los invité, que es a que escuchen tu podcast, que es genial. Yo creo que eso es algo muy bueno que hacen. Muchas gracias. Pues sí, síganme en mis redes sociales, que soy como Fruit Chicken. Ahí me van a encontrar en prácticamente todas. Y sí, efectivamente, estoy también grabando otro podcast en solitario, que se llama Anime al Diván. Lo encuentran ahí en Spotify y en todas esas cosas, en los que básicamente hablo de las series de anime que están saliendo en la temporada. Capítulo por capítulo, semana por semana, vamos discutiendo algunos temas que me parece que son interesantes. Y que, bueno, pues la verdad es que aspiro a que sea como otra forma de ver anime. Si les gusta el anime, pues sea instructivo y sea interesante para ustedes. Ese es como mi objetivo en realidad. Así que si pueden darle una escuchada, se los agradecería muchísimo. Sí, yo lo recomiendo mil, al menos por dos razones. La primera es que seguí las recomendaciones que dio Fruit Chicken y al momento me han sido muy satisfactorias. O sea, estoy muy feliz con haber considerado Beastars, por ejemplo, que ni siquiera yo pensaba que pudiera interesarme verla, ¿no? Me sorprendió muchísimo, me encantó. Entonces eso no hubiera pasado si yo no hubiera escuchado Anime al Diván, número uno. Y número dos, algo que yo hacía, pues esto lo platicaba en el especial de Año Nuevo, que recomendé también este podcast de Fruit Chicken, es que pues no tengo tanto tiempo yo como quisiera para ver anime y jugar. Otra vez el tema del tiempo. Pero me gusta mucho, esto es muy curioso porque es algo que incluso desde la infancia o la edad temprana hacía yo con mi primo, que es que pues nos gustaban los videojuegos, pero no teníamos muchos. Entonces teníamos que compartir. Y algo que sí hacíamos mucho era leíamos revistas, y nos enterábamos y era como, mira, ya sé de qué va esto, a lo mejor no lo voy a jugar, no voy a tener toda la experiencia, pero me voy a enterar con suficiencia y voy a tener una decisión más informada cuando pueda acceder o tener la oportunidad de jugarlo, tengo como que más claras mis prioridades y si no lo hice, pues tengo una idea o una noción más completa de qué se trata. Y esto te lo da Anime al Diván. Yo creo que es como, por ejemplo, no creo que yo vaya a ver el remake de Fly de Dragon Quest, pero pues ya me lo contó Fruit Chicken y estoy chido, entonces es como, sí, eso me parece padre, entonces se lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, a mí, ya saben, estoy en
¿cómo se llama eso? Instagram, gabriel.rg, donde más bien salen fotos de mis gatos y actualizaciones del canal de YouTube, que ya conoce la gente que nos está viendo en YouTube, obviamente, pero los que no, quienes nos ven por Spotify, pues es también Gabriel RG, donde hablo de cosas de lógica, feminismo trans y antiespecismo. Y también estamos trabajando durísimo en Lógica MX. Les recomiendo ese proyecto porque ahí habla mucha más gente especializada en lógica de cosas padrísimas. Entonces, eso lo encuentran igual tanto en Facebook como en YouTube, como Lógica MX, y también está por ahí la página de Lógica MX que pongo en el enlace en la descripción de este video. Pues luego que lo edite, ¿no? En fin, bueno, pues hechos todos los anuncios, supongo que podemos despedirnos. Muchísimas gracias, como siempre, Freud Chicken. Gracias, gente que nos escuchó. Y pues hasta la próxima. Bye. Bye. Genial.